¿Alguna vez te has preguntado si es posible ganar dinero con las encuestas pagadas? Yo también. Por eso, en este vídeo voy a probar de primera mano este método tan popular para ganar dinero y descubrir si funcionan y si son rentables. Mi objetivo es ser honesto contigo y contarte mi experiencia personal. Te iré contando todo lo que vaya viendo en el proceso, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Antes de comenzar a hablar de cómo ganar dinero con encuestas pagadas, es importante entender qué son. Las empresas y las organizaciones están constantemente interesadas en conocer la opinión de sus consumidores sobre sus productos y servicios. Y es ahí donde entran las encuestas pagadas. Estas compañías contratan a agencias especializadas para llevar a cabo estudios de mercado y obtener datos a través de encuestas online. ¿Cuáles son los beneficios que te pueden dar las encuestas pagadas? En primer lugar, es una forma flexible de ganar dinero desde casa. Puedes elegir cuándo y dónde realizar las encuestas, pudiéndolas adaptar a tu horario y a tu rutina. Además, no se requiere ningún conocimiento previo ni ninguna habilidad, lo que lo hace accesible para cualquier persona. El primer paso para buscar en internet este tipo de plataformas es fijarse en aquellas plataformas que generen confianza o que estén respaldadas por algún medio legítimo. Yo lo que suelo hacer es buscar aquellas plataformas que tienen un número considerable de opiniones en internet y ver qué dice la gente sobre ellas. En este vídeo vamos a probar dos: Pawns Up y Freecast. A medida que completes encuestas, acumularás puntos y recompensas. Estos puntos pueden llegar a acumularse y canjearse por dinero en efectivo, tarjetas de regalo o bien por productos. Cada plataforma tiene su propia política de canjeo, así que una vez que accedas a ellas, asegúrate de leer los términos y condiciones. Una vez que accedemos a la página web de Pawns Up, esto es lo primero que vemos. Ya nos está diciendo que podemos ganar o generar ingresos pasivos a través de completar encuestas e incluso compartiendo internet. En el menú de arriba podemos acceder a encuestas pagadas y nos contará algo más en detalle cómo consiste esta forma de ganar dinero. También a la derecha tenemos la otra forma, que sería ganar dinero a través de compartir internet. Volviendo al inicio, podemos ver que se puede descargar la aplicación para Windows y también se puede descargar para Mac. También he visto que está para Google Play y para iOS. En nuestro caso estamos viendo la información a través del ordenador, pero ya os adelanto que vamos a hacer el seguimiento y las encuestas a través del móvil, porque no voy a estar todo el día en casa y de alguna manera se parece más a la realidad que cualquier persona puede tener. Tú puedes estar en casa, puedes trabajar desde casa y puedes hacerlo todo desde casa. Pero imagínate que por lo que sea necesitas salir de casa. Es una de las ventajas que también trae esto, que al final puedes realizar este tipo de encuestas a través del móvil. Primero vamos a registrarnos, ¿vale? En mi caso ya me he registrado, así que voy a iniciar sesión. Una vez que te hayas registrado, te aparecerá este dashboard en el ordenador. Aquí vamos a ver nuestro balance y podemos ver la cifra del dinero que vayamos ingresando según vayamos realizando las encuestas. Nos dice que existe un mínimo, una cifra mínima a la hora de sacar el dinero, que son $5. Aquí podemos ver el método de pago a la hora de retirar el dinero. Tenemos la transferencia a través de Bitcoin y de PayPal. Y luego serían las tarjetas de regalo que podemos utilizar, tanto por Visa como por Amazon. Y luego tenemos el apartado Referral. Este apartado significa todo lo que hemos traído a través de enlaces de afiliados. La gente que ha empezado en esta plataforma y que ha empezado a realizar encuestas nos darían una comisión por ello. Vale, ahora nos vamos a ir al móvil para probar la aplicación y empezar a realizar las encuestas. Son las 7 menos cuarto de la tarde. La idea es estar probando esta aplicación durante 24 horas. Como vemos, la aplicación tiene tanto la parte de Home, que realmente es te enviar un enlace para poder verificar tu cuenta, la parte de encuestas disponibles, que ya vemos que lo hemos puesto en español, y aquí tenemos el precio que nos pagarían por cada encuesta realizada. También vemos el tiempo que dura realizar cada encuesta. Aquí tenemos la parte de afiliados con el enlace. Vamos a empezar con las encuestas. Ahora mismo lo que acaba de pasar es que nos han hecho una serie de preguntas en las cuales tenemos que contar cosas sobre nosotros y entiendo que a partir de ahí te harán un filtro para ver qué encuestas son más afines a ti. En este caso no nos ha dejado continuar con la encuesta anterior y ahora mismo se ha quedado solo una en la pantalla. Entiendo que ya teniendo el filtro sobre mí empezarán a aparecer otras encuestas a lo largo de estas 24 horas. Vamos a seleccionar la única que nos ha dejado en la pantalla. Nos han premiado porque no somos las personas indicadas para estas encuestas. Esperemos tener mayor suerte cuando vaya pasando las horas. Así que nada, vamos a ir refrescando la página y metiéndonos cada cierto tiempo y mañana os contaré
la conclusión final. Ya han pasado 24 horas. Desde la tarde de ayer en la que acabamos de grabar el vídeo, me aparecieron varias encuestas, pero muchas de ellas, al no tener el perfil que se buscaba en la aplicación para responder la encuesta, no me dejaba seguir continuando. Entonces, me daban puntos por el tiempo que había estado haciéndolas. Me fui al gimnasio y estuve el resto de la tarde-noche probando a hacer encuestas. Hay un apartado en la página principal que, aunque no te aparezcan las encuestas, tú puedes seleccionar para que te salgan encuestas de manera aleatoria. En todo este tiempo, como veis en pantalla, pude realizar 10 encuestas. 10 encuestas de manera que la aplicación lo registró, pero yo sé que probé unas 20 encuestas. Lo que pasa, como digo, algunas de ellas daba error y no me dejaba continuar, y otras simplemente me decía que si quería abandonar el proceso de encuestas o seguir buscando. Entonces, como podemos ver aquí, la suma total de los ingresos que tuve desde el día de ayer hasta el día de hoy a las 7 de la tarde, por lo tanto pasaron 24 horas, saldrían 26 centavos, que si lo multiplicamos por 30 días nos saldría un total de 7,8 dólares ganados en este periodo. Quiero estar otras 24 horas probando la aplicación y ya mañana sacar un veredicto final. Al final piensa que no he estado las 24 horas del día mirando el móvil, pero tampoco quiero que nadie esté 24 horas del día mirando el móvil haciendo encuestas. Entonces, como he dicho, vamos a estar 24 horas más probando la aplicación de PawnSap y mañana daré una conclusión final sobre qué me ha parecido. Ya han pasado 48 horas desde que decidimos empezar con las encuestas en PawnSap. Vamos a ver cuál ha sido el resultado. La cifra ha sido de 0,87 dólares. Ni siquiera hemos llegado a la cantidad mínima de retiro, que es de $1. Bajo mi propia experiencia, y según las encuestas que yo he realizado en estos 2 días, la aplicación no es rentable, ya que si vemos el tiempo que he estado probando esta aplicación, que habrán sido unas 2 horas al día, la ganancia es de menos de $1. Al final es una cifra bastante baja si tenemos en cuenta el tiempo que he estado dedicándole a esta aplicación, ya que nadie va a estar más de 2-3 horas al día, ya que el dinero que tú estés tratando de generar con este tipo de aplicaciones es un dinero extra al dinero que tengas ya de tu salario o del trabajo que estés realizando. También uno de los problemas que yo he visto con esta aplicación es que en el momento en el que estoy realizando las encuestas muchas veces la aplicación ha dado fallo y he tenido que salir y volver a buscar otra encuesta. Por lo tanto, si hacemos una estimación al mes con lo que yo he generado en estos 2 días, si lo pasamos en un mes completo, hubiera generado en torno a unos 13 dólares, que al cambio con el euro no llegaría ni a 12 euros. Por lo tanto, finalmente yo no recomendaría esta aplicación. Pero como digo, ya al final tengo un perfil totalmente distinto a otros usuarios y lo mismo, yo he accedido a un número de encuestas menor que cualquier otra persona puede realizarlo. Os dejo que probéis y lo veáis vosotros mismos. Ahora mismo estamos dentro de la plataforma de Freecas. Aquí en la parte izquierda tenemos un menú en el cual nos aparecen distintas opciones. En la primera de todas sería la parte donde vamos a ganar dinero a través de una serie de tareas o realizando distintas acciones. En este caso podemos decidir o bien si vamos a estar en un entorno Android, si vamos a estar en un entorno iOS o si vamos a utilizarlo en el escritorio del ordenador. En este caso tenemos ofertas destacadas donde van a aparecer aquellas ofertas que son más populares y las cuales pues nos van a pedir una serie de requisitos para darnos esa recompensa. Luego tendríamos una serie de partners que al pinchar en alguno de ellos vamos a tener una serie de tareas en las cuales tendremos que realizar una serie de pasos para poder completarlas y obtener la recompensa que nos dice aquí. Por ejemplo, en el caso de bajarse la aplicación de Audible para Android, instalarla, abrirla, poder iniciar sesión y utilizar la prueba gratuita, nos darían casi 2000 coins, que en este caso sería en torno a unos $2 por realizar esta acción. En la parte de abajo tenemos el apartado de encuestas, que va a ser el cual vamos a escoger nosotros para este vídeo. Si nos vamos al apartado de ofertas, podemos ver todo aquello que se nos está ofreciendo para realizar este tipo de actividades, pero de manera que está categorizado, o bien porque son juegos, o bien porque son aplicaciones, tienes que realizar compras, tienes pruebas gratuitas. Luego tendríamos el apartado de retiro de dinero. En este caso tenemos muchas más posibilidades para poder retirar nuestro dinero que en el caso de PawnSap, a través de PayPal, Bitcoin, Stake, que es un casino de criptomonedas, y luego tenemos una serie de criptomonedas, ¿vale? Por último tendríamos esto, que sería una wallet. Después tendríamos el apartado de retirar dinero a través de tarjetas de regalo, o bien para Amazon, o bien en Visa, que serían tarjetas de débito, ¿vale? El cual pues tienen distintas cifras. Luego tendríamos también para poder descargar aplicaciones de Google Play,
En la parte de Apple, suscripciones como Netflix, Spotify. Luego tendríamos también para poder realizar compras en Zalando, en Steam para videojuegos, PlayStation, Xbox Live, Nintendo, Blizzard y Minecraft. Y luego una última parte que serían para poder conseguir skins de CSGO, Fortnite, League of Legends o Valorant. Luego tendríamos el apartado de la tabla de clasificación. ¿Vale? Tendríamos una clasificación en la cual nos estaríamos comparando con otros usuarios de FreeCash y por lo cual te darían una recompensa diaria. En la parte derecha se me olvidaba decir que tenemos un chat en el cual podremos comentar cualquier duda que tengamos con el resto de usuarios que se encuentran en ese momento en la plataforma. Tenemos el apartado de recompensas de FreeCash en el cual pues nos van a ir dando recompensas según vayan pasando los días, dependiendo de si conseguimos una cifra u otra. Aquí, por ejemplo, tendríamos esta recompensa de racha de 7 días y luego pues tendríamos este apartado de aquí que sería una escalera de bonificación diaria. ¿Vale? Yo ahora mismo podría reclamar esta cantidad de aquí. Luego además, si sigues en redes sociales, pues también te dan monedas o si se descarga la aplicación, que en este caso la aplicación solo está para Android. Por último, tendríamos el apartado de afiliados, que al igual que en PawnShop tienes un enlace de afiliado. Vámonos a la pantalla principal para conseguir dinero y nos vamos a ir a la parte de encuestas. Por ejemplo, vamos a pinchar en una de las 4 opciones que nos dan, en BitLab, y una vez entramos nos van a dar distintas opciones que podemos realizar, en las cuales nos van a decir de qué trata el tema, la duración estimada de la encuesta y la recompensa que nos van a dar. Una vez que entramos, que ya he hecho alguna prueba, vamos a tener que pasar un filtro a través de una serie de preguntas como estudios, ingresos anuales que hay en tu hogar o, por ejemplo, a qué te dedicas. Si pasamos ese filtro, podremos llegar a realizar la encuesta y solo sería ahí, una vez que hayamos conseguido realizar la encuesta, cuando nos llevaremos la recompensa. Como veis, yo ahora mismo tengo $0,32 porque ya he realizado alguna prueba. La idea en este caso es igual que PawnShop, estar 24 horas probando este servicio que nos da FreeCash y ver si sale rentable o si al igual que PawnShop que no sería rentable. Ya han pasado las 24 horas desde que empezamos a probar las encuestas de FreeCash. He de decir que me ha sorprendido bastante el tipo de encuestas que da FreeCash y las oportunidades que da respecto a PawnShop. En el caso de FreeCash, hemos conseguido en estas 24 horas $4,13. Sin duda es una cifra bastante positiva si la comparamos con la cifra que obtuvimos con PawnShop. Como vemos en FreeCash tenemos 5 opciones distintas que al pinchar en cada una de ellas nos va a llevar a otra interfaz en la que va a aparecer el número de encuestas que tenemos para cada una. Sin duda, esta opción sí que la considero rentable con el tiempo que vamos a dedicarle, ya que en estas 24 horas haber estado alrededor de 3 o 4 horas al día. Si tenemos en cuenta el número de encuestas que yo he recibido en estas 24 horas y hacemos una estimación de lo que sería un mes, podríamos ganar alrededor de $123. $123 que, como está el cambio ahora mismo, serían en torno a unos 113 euros. Por lo tanto, una vez que tuviéramos estos $123, ya podríamos ir a la pantalla de retiro y aquí podríamos retirar el dinero de cualquiera de estas formas. Es un dinero que, si bien no es una cantidad elevada, podemos utilizarlo para suscripciones del día a día como pueden ser Netflix, Spotify, temas de videojuegos o incluso en Amazon, Zalando o para gente que le guste jugar a videojuegos en el tema de las skins. Si nosotros nos vamos a Amazon, ya tendríamos para tener varias tarjetas de regalo. También lo mismo para las suscripciones de Spotify. E incluso podríamos retirar el dinero o por PayPal o por Bitcoin o alguna de estas criptomonedas. Mi conclusión es, el dinero que te va a dar este tipo de páginas en el cual vas a realizar encuestas no es un dinero que te va a solucionar la vida, pero sí que es un ingreso adicional al trabajo que tengas en ese momento. Un ingreso que te puede solucionar distintos tipos de pago, como en el caso de suscripciones a otras plataformas o incluso en pagos a través de Amazon si queremos comprar cualquier producto. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, en el futuro puedo traer nuevos vídeos con otro tipo de páginas web de encuestas, incluso probar el apartado de descarga de apps o realizar tareas en esta página de FreeCash como hemos visto anteriormente. Gracias por ver el vídeo, es mi primer vídeo en YouTube y tu apoyo significa mucho para mí. Si te ha gustado el contenido y te interesa seguir descubriendo nuevas formas de ganar dinero por internet, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos que traeré al canal. Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en dejármela en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.